quiero agradecer obviamente, a Climent Molins y Carlos Ríos, ambos que han participado en el desarrollo del capítulo relacionado con dimensionamiento a fatiga o criterios de proyecto, que es básicamente el título que le he dado acá. Muy bien, el contenido de la presentación lo veis aquí. Sigo más o menos el contenido del capítulo, aunque hay algunos apartados que no los voy a tratar, pero digamos que en el documento sí que se tratan con un poco más de detalle. La idea es pues dar recomendaciones para diseño conceptual y criterios de proyecto, obviamente, criterios de cálculo, explicar cómo se aplica la comprobación a fatiga y además finalmente explicar algunos casos que, si bien no están, algunos se tratan en las normativas de manera no muy detallada, como puede ser la interacción con los estados límites de servicio, pero otros no se tratan para nada en la normativa de momento, pero sí que se ha constatado a nivel de investigación pues la interacción con algunos problemas de durabilidad, y bien, esto lo intentaremos explicar también. Bien, como ya se ha mencionado, el interés de la fatiga tiene que ver básicamente con problemas donde hay fuertes cargas cíclicas. Las aplicaciones pueden ir desde estructuras de ferrocarril, estructuras eólicas, estructuras marinas. Estas son básicamente lo que todos tenemos en la mente cuando nos enfrentamos a este problema. Si bien muchos casos se pueden dar. La fatiga ocurre como un proceso de deterioro del material por cargas que son repetitivas y por lo general están dentro del intervalo de rango elástico de la estructura. Si bien es un estado límite último, como se ha mencionado, pero los niveles de tensiones que se aplican al material, los niveles de esfuerzos, se supone que está en el rango de los niveles de tensiones de servicio, si bien puede producirse la rotura por la acumulación de daño por la repetición de carga. Normalmente se considera que empiezan por un fenómeno de acumulación de daño, el cual tiene que iniciarse a partir de una primera punto de imperfección, donde empiezan a aparecer la concentración de tensiones, y digamos que en el proceso de acumulación de daño, pues la concentración de tensiones pueden producir que puntos subsecuentes cercanos a él pues alcancen la rotura, hasta que eventualmente no hay suficiente sección en ese punto y la pieza rompe. Este es el criterio que normalmente se acepta para elementos metálicos. En hormigón la teoría se aplica de igual manera, y se entiende que esos puntos de imperfección inicial pues pueden estar dados alrededor de imperfecciones alrededor de áridos, pequeñas microfisuras, como ya he mencionado mis predecesores. Importante que la respuesta a nivel de tensiones, por esto está en rango de tensión elástica, pero debido al número de ciclos se puede producir la rotura. Se distinguen dos tipos de falla-rotura en función de la cantidad de ciclos que se apliquen. Si tenemos alto número de ciclos, pues son estos los que hemos indicado en este recuadro, y básicamente son los puntos que han sido tratados en la monografía con más detalle. Aquí se ven las aplicaciones donde este número de ciclos pues puede ser relevante: pavimentos de aeropuertos, puentes, en estructuras ferroviarias o estructuras marinas. Por otro lado están las estructuras de bajo número de ciclos, que son aquellas por debajo de 100 ciclos o de decenas de ciclos. Y por supuesto, en este caso, las aplicaciones de interés son cuando tenemos situaciones, por ejemplo, de bajo cargas sísmicas o elementos donde podamos esperar plastificación. Esto se ha tratado la nomenclatura en la monografía con menos detalle, pero sí que se menciona sobre todo el tratamiento de las rótulas plásticas, el número de ciclos que puede resistir una
una zona de hormigón, de hormigón armado, donde ha habido plastificación. Bien, desde el punto de vista de proyecto, como ya se ha mencionado, la fatiga es un estado límite último, por lo tanto se trata, como los demás estados límite último, más o menos, en cuanto a se mayoran las cargas, se reducen las resistencias y se debe comprobar una inecuación donde por un lado está la capacidad y por otro lado está la demanda, y la capacidad tiene que ser mayor o igual que la demanda. Esto es en el criterio general. Lo único es que tenemos que especificar cómo definimos la demanda, porque la demanda tiene que tener en cuenta la variación de carga, pero no solo la variación de carga, sino el nivel medio de la carga, ya que, como también ya se ha mencionado, en el comportamiento a fatiga del hormigón, el nivel medio de tensiones en el que se aplican esas carreras, pues es muy relevante. Entonces se define, por un lado, una solicitación que es no cíclica y otra que es cíclica. La parte, digamos, no cíclica se le conoce como solicitación básica y normalmente sería esta ecuación que vemos aquí. Se utilizan los coeficientes de combinación habituales de estado límite de servicio. Es una carga similar, como veis, a la combinación frecuente. Y por encima se aplica lo que es la parte variable de la carga, que es la combinación básica más la variación. Y esto nos da el límite inferior y el límite superior de la solicitación, que sería la carga de fatiga. Bien, esa inecuación se puede comprobar de muchas maneras y, por supuesto, se tienen que aplicar los correspondientes coeficientes, tanto de amplificación de la carga, que por ejemplo en el código sería 1, en el código modelo sí que se amplifica por un 1,1, y también coeficientes de reducción de resistencia de los materiales de estado límite 1. Y por otro lado, la capacidad, la comparación capacidad versus resistencia, se puede hacer de diferentes maneras según sea el interés de la aplicación que estemos haciendo, la casuística particular. Lo podemos hacer a nivel de carga para un determinado número de ciclos. Esto implica que el número de ciclos se está asumiendo constante. Por otro lado, le podemos dar la vuelta y para una carga constante podemos comparar los ciclos que queremos aplicar versus la capacidad de número de ciclos a la que podemos aplicar esa carga constante. Y otra manera, que es útil cuando tenemos variaciones de carga no uniforme, es el daño acumulado o la regla de Pagram-Minden que se ha mencionado antes. Tenemos cualquiera de estas tres comprobaciones para el estado límite de último de fatiga son válidas. Pues bien, tanto a nivel de cuando tenemos ciclos de carga constante o carreras constantes de tensiones, podemos comparar directamente el número de ciclos que producirá la rotura frente al número de ciclos que pretendo aplicar, o bien lo opuesto, para un número de ciclos constante puedo comparar la carga. Cuando tenemos variaciones de carga, pues la regla de Pagram-Minden. En este caso, si tuviéramos un material como es el caso del acero, por ejemplo, solo me interesa la carrera de tensión. Entonces, si yo tengo una variación de carga de este estilo, podemos aplicar diferentes criterios, como puede ser para contar el número de veces que se repite cada uno de estos escalones de carga. Algunos de esos métodos pues, pueden ser el método de la pagoda o el método de Reinfeldt. Con esto creamos el espectro de carga, que se muestra aquí, donde vemos número de ciclos aplicados para cada una de estas escalones o carreras de carga que hemos visto en nuestra historia de carga. Esta representación pierde, digamos, la intensidad media a la que esa carrera tuvo lugar. Por ello, digamos, el espectro de carreras de tensión para la verificación de la parte metálica de las armaduras es suficiente. En una estructura metálica también es la representación que se suele aplicar.
Para verificar la resistencia a fatiga en el hormigón, en un punto material hormigón, esta representación no es suficiente porque necesitamos también tener información sobre el nivel medio a la que esa carrera tuvo lugar. En ese caso se pueden hacer pues diferentes espectros parecidos a lo que teníamos en la diapositiva anterior para diferentes intensidades medias de carga. Pues esto es hacer una especie de histograma donde podemos asignar una determinada carrera a un valor medio de tensión más o menos un determinado intervalo. Bien, en definitiva lo que estamos creando es una familia de curvas de espectros de carga, y esta representación, cuando la vemos desde el punto de vista matricial, se le llama matriz de Markov. Y bueno, gráficamente es este gráfico que tenemos aquí. Pues podría ser una variación, carrera de carga para una determinada tensión media y número de ciclos a la que tiene lugar esa particular combinación de tensión media-carrera. Bien, ya se ha mencionado que lo que es el módulo de deformación del hormigón varía durante los ciclos de carga, y esto afecta pues a las condiciones de cálculo. ¿Qué tipo de módulo debemos tener en cuenta? Bien, desde el punto de vista del cálculo estructural para el análisis de fatiga, lo habitual que se recomienda en la mayoría de las normativas es asumir en primer lugar tenemos que hacer una relación lineal, porque estos niveles de tensiones están dentro del rango de la linealidad. Lo habitual es asumir una relación lineal, seguiremos asumiendo la ley de Hooke, pero se modificaría este módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, como vemos, no es constante, se va degradando con el número de ciclos, por ello se considera que no existe una cierta indefinición en ese parámetro, y lo habitual es considerar que tiene un valor de, digamos, una relación entre el módulo de elasticidad del acero y el módulo de elasticidad del hormigón de 10, independientemente de la resistencia del hormigón. Como sabemos, esto es un cociente de módulos alto para la mayoría de los hormigones que utilizamos habitualmente, de 30 megapascales o más. Si bien el motivo de esta reducción de módulo es de alguna manera tener en cuenta que esto se va a producir una cierta degradación, y tener en cuenta pues en el cálculo, ¿no? A nivel de la distribución de tensiones que vamos a estimar. Se admite que la distribución de tensiones pueda ser lineal, aplicando la ley de Navier-Bernoulli si queremos utilizar teoría de vigas, siempre que por supuesto la geometría de la estructura lo permita. Y en cuanto a la resistencia de tracción o las tensiones de tracción del hormigón, se puede, digamos, el criterio general es que si se tienen en cuenta, si lo estamos teniendo en cuenta en nuestro modelo, es decir, nuestro modelo no tiene en cuenta la fisuración, tiene presencia de tensiones de tracción en nuestro análisis, pues tendremos que comprobar también la resistencia, fatiga, atracción del hormigón con los modelos que vamos a explicar más adelante. Entonces se tendría que comprobar tanto compresión y fatiga en tracción. Pero alternativamente se puede despreciar en el cálculo, es decir, hacemos un modelo en un análisis en sección fisurada, y si hemos despreciado las tensiones de tracción, entonces solamente necesitamos comprobar la resistencia a fatiga en compresión, o en algún estado multiaxial siempre es el caso. Bien, la adherencia puede sufrir deterioro, por eso es importante también afectar la tensión que calculamos en la armadura. Como sabemos, si aparece fisuración, la tensión en los puntos donde hay fisuras en la armadura sigue un máximo, si bien entre medio de dos fisuras la armadura tiene una tensión ligeramente menor. Eso quiere decir que hay una variación tensional en esta zona, y hay tensiones de adherencia que están actuando allí. Con la repetición de cargas, esta adherencia se puede deteriorar, y por lo tanto la estimación de la tensión pues tendría que ser modificada. En ese sentido, lo habitual es afectar la tensión de la armadura pasiva que hemos calculado
con la hipótesis de sección plana y adherencia perfecta por este coeficiente eta sub s, que tiene que ver pues con la relación entre cuantías de armadura pasiva y activa, y también con los diámetros de las armaduras, y un coeficiente chi que tiene que ver con las diferentes calidades de adherencia, que como podemos ver tanto en el código 2 como en el código modelo, se dan diferentes valores para este coeficiente de calidad de adherencia. En comprobación a fatiga. Los modos de falla pueden, como hemos mencionado antes, se pueden dar en compresión o en tracción. También hablaremos de que pueden haber modos de falla combinada, ¿no? Situación multiaxial. Pero estos no están de momento tratados en la normativa vigente. Mencionaremos algunas recomendaciones con alguna publicación reciente, de momento a nivel de investigación, como he mencionado, no está todavía en la normativa, en cuanto a estados multiaxiales. Bien, el modo de falla de compresión se tiene que comprobar con las curvas SN. Como ya han mencionado mis antecesores, mis compañeros, las curvas SN pues estamos hablando de que existe una familia de curvas SN, no una sola, ya que el hormigón tiene influencia del estado medio de carga, no solamente de la carrera de tensión. Aquí vemos en la imagen las curvas SN del código modelo en su versión 2010 y en el versión 1990. Se han modificado, pero si nos fijamos en la zona de interés, que en la primera presentación se acotó, digamos, como n menor que 9, más o menos, en la mayoría de los casos, la diferencia de las curvas en esa zona no es tan grande. La mayor diferencia existe cuando tenemos niveles de carga mayores, donde, como vemos en la reciente versión del código modelo, es más perjudicial en ese sentido. Bien, estas curvas están referidas a una tensión adimensional, que es la tensión máxima aplicada, afectándola por unos coeficientes de mayor tensión de carga, y reducida por una especie de FAT, resistencia a fatiga de cálculo, que también está afectada por un coeficiente de reducción del material. Se permite tener en cuenta la ganancia de resistencia con la edad, en función del día en que se empezaron a aplicar los escalones de carga. Y de alguna manera esto define las combinaciones, las tensiones adimensionales. En cuanto al modo de falla de tracción, digamos, en el código modelo tenemos estas curvas que, digamos, definen una resistencia a tracción en función de o bien de la carga máxima de compresión o bien de la carga máxima de tracción, en función del número de ciclos. Es decir, que el modo va a estar gobernado o bien por situaciones de tracción directa o bien por la compresión que es concomitante con esa tracción por la tensión máxima o la tensión mínima. Bien, entonces la frontera está dada en este valor, en 0.022 de la tensión máxima. Si dibujamos un diagrama de tensiones principales, donde aquí tenemos la tensión principal de tracción, la tensión principal de compresión, pues esta línea representaría la frontera, donde en esta zona estaría gobernada por esta ecuación, mientras que en la zona inferior estaría gobernada por esta ecuación, que a su vez vemos acá. La diferencia básicamente son dos rectas en la escala logarítmica con diferentes pendientes. Bien, si tenemos una situación multiaxial, compresión-tracción en un determinado punto, si en las situaciones anteriores eran carreras unidireccional, de una sola dimensión, una sola dirección de carga, si bien podía haber un cambio de signo en la tensión. ¿Qué pasa si tenemos más de una tensión aplicada? Bien, como he mencionado, no se trata de algo que de momento no está en las normativas, pero sí que existe cierta estudio a nivel de investigación.
Fue mencionado también en la primera presentación por Miguel Ángel Vicente. Aquí lo que puedo comentar, en este capítulo mencionamos pues algún modelo recientemente publicado por Bloomberg, 2014, donde modificaba la superficie de rotura tridimensional del hormigón desarrollada por William Warke, superficie de William Warke de 5 puntos, es esta que tenemos dibujada aquí, es digamos es la superficie de rotura del hormigón. Esta superficie es bastante conocida para estados tridimensionales y además se encuentra implementada en la mayoría de los programas comerciales de elementos finitos que permiten análisis tridimensional. Bien, entonces esta superficie es bastante conocida, si bien William Warke, por supuesto, la definieron para falla de un solo ciclo, ¿no? Para falla monotónica. Pues recientemente aquí, en esta publicación, se ha presentado una modificación de esta superficie, que aquí vemos comparada con la superficie de Kupfer en un estado biaxial. Digamos, el estado biaxial es un caso particular del tridimensional, por supuesto. Y aquí vemos la superficie afectada para diferentes números de ciclos. Pues esto sería una herramienta útil para, en el caso de modelos tridimensionales con elementos finitos, si queremos comprobar una estructura en un punto particular de un punto de hormigón. Bien, otro modo de falla, pues puede ser que falle la armadura fatiga. Bien, la falla fatiga de la armadura, por supuesto, tenemos que compararla con una tensión que esté afectada por este coeficiente que tiene en cuenta el deterioro de la adherencia. Pero además esta resistencia a fatiga de la barra va a venir influenciada por qué tantos posibles puntos de concentración de tensiones tenga, es decir, la presencia de corrugas o no, el tamaño de la barra, etcétera, presencia de soldaduras, cómo se hacen las conexiones y los empaques. En ese sentido, se disponen de curvas SN también para las armaduras, que hay de diferentes tipos. Tenemos que seleccionar la curva correspondiente según el diámetro de la barra, según si ha habido detalle de soldadura o no, y si es una barra recta, si estamos en una zona donde tenemos un gancho de anclaje, etc. Y por supuesto también tenemos diferentes curvas para el caso de armaduras pasivas o de armadura activa. A diferencia de la curva SN del hormigón, en este caso es suficiente con definir la carrera de tensión. No es necesario definir el estado de tensión medio de la carga. Bien, en este momento, pues quiero explicar ahora unas pocas ideas sobre estrategias de proyecto de hormigón armado o pretensado y ponerlas de manifiesto en un pequeño ejemplo. Bien, hemos visto que ambos materiales deberían ser verificados, tanto resistencia fatiga de un punto de hormigón dentro de la zona de estudio, tanto como la armadura que hay allí. Entonces, en cuanto a la relación hormigón armado o pretensado, hay que tener en cuenta que si hay fisuración, si hay tensiones de tracción, como podríamos tener en la mayoría de las vigas si ocurriera la fisuración, en este momento, pues las carreras de tensiones, tanto en el hormigón como en el acero, van a subir. Principalmente las armaduras, pero por supuesto también van a subir en el hormigón. Eso quiere decir que si tendemos a subir el grado de pretensado o a hacer un pretensado total de manera que no ocurra la fisuración o no ocurra la descompresión durante las tensiones de servicio, que es el rango de cargas en el que está definida la comprobación de fatiga, pues podemos entender que la vida fatiga de la armadura en sí, del acero, pues tiende a subir. Esta es la idea, ya que sus carreras de tensiones serían más bajas. Esta es la idea que hasta ahora ha sido mantenida por la mayoría de las normativas de uso, en particular por la EHE, cuando
prácticamente la única indicación que se daba para la compresión a fatiga era prácticamente en las armaduras, y también se hacía entender que si tenemos una estructura totalmente pretensada, pues no era susceptible al fallo de fatiga. Bien, esto se pone de manifiesto aquí, si vemos para un caso particular de una determinada sección transversal pretensada con una carrera de tensiones, bueno, la carrera de tensiones está indicada aquí, pero aquí vemos en primer lugar la relación entre el momento actuante y la variación de tensión que ocurre en la armadura en función del grado de pretensado, que lo vamos a identificar como la fuerza de pretensado media, fuerza de pretensado entre el área, que podríamos ver que varía entre 9,4 megapascales hasta 0. Es decir, aquí tenemos un elemento de hormigón armado y aquí tendremos un elemento que, como vemos, no ha entrado en descompresión. Las armaduras están comprimidas hasta este nivel de carga, hasta estos 600 megapascales. Entonces, si miramos una carrera de tensiones que podría ir entre los 400 y 200 megapascales, podemos ver casos en que está todo, bueno, niveles de tensiones de carrera muy pequeños, porque prácticamente todavía no es estructurado, y los niveles de tensiones que pueden aumentar, como se ve en este gráfico. De un elemento de hormigón pretensado, pues tendría este nivel de tensión en torno a los 200 megapascales, y a medida que subimos el pretensado, pues las carreras de tensiones pues son bastante más pequeñas. Evidentemente, desde el punto de vista de la armadura, esta situación es más favorable, ¿no? y este es peor. Bien, pero ¿qué pasa desde el punto de vista del hormigón? Pues el hormigón va a recibir incremento de tensiones. Si ha fisurado, pues tendrá incremento de tensiones ligeramente mayores. Pero además, si subimos el grado de pretensado y no fisura, digamos, tendremos probablemente menos carreras de tensión, pero una tensión media más alta. Entonces, si esta situación la comparamos dentro de la curva SN, podemos ver aquí dos casos están representados aquí con igual carrera de tensiones en el hormigón. Lo que está cambiando es el nivel medio donde está ocurriendo esa carrera. Digamos, aquí vemos que si tenemos que la tensión máxima está en torno a una 0,75, tensión adimensional, y la mínima en torno a 0,4, pues es una carrera en torno de 0,35. Esa misma carrera la podemos aplicar a un nivel de tensión menor, probablemente teniendo en cuenta que quizá en ese momento ocurra fisuración, pero si bajamos el nivel de tensión a este punto, con la misma carrera, vemos que el número de ciclos ha aumentado. Eso quiere decir que ocurren situaciones contrarias, ¿no? Desde el punto de vista de la armadura, subir el grado de pretensado es beneficioso. Desde el punto de vista del hormigón, subir el grado de pretensado podría llegar a reducir la vida de fatiga. Es decir, que puede existir un punto óptimo. Y digamos que si existe un punto óptimo donde podemos utilizar la fisuración, aquí puede entrar en juego el concepto del hormigón parcialmente pretensado. Entendido como aquel que durante las situaciones de servicio, en algún momento de la situación de servicio, como vemos en este gráfico carga, desplazamientos, y marcamos aquí la carga de servicio, podemos definir el hormigón totalmente pretensado como aquel que no fisura o no descomprime, mejor dicho, si estamos despreciando la resistencia de tracción, aquel que no descomprime durante la tensión máxima de servicio. Y en contraposición, el hormigón armado pues no tiene pretensado, por lo tanto fisuraría por acá, y esta sería su respuesta a carga de formación. Pues cualquier situación intermedia entre el hormigón armado y el hormigón totalmente pretensado, pues podríamos definir como una situación de pretensado parcial. Es decir, no es hormigón armado porque tiene pretensado, pero no llegamos a evitar totalmente la fisuración. O sea, podemos permitir cierto grado de fisuración, como vemos aquí en la curva roja, que prácticamente nos permite llegar a la misma resistencia, probablemente igual de utilidad o más que el hormigón armado, depende de cómo lo hayamos dimensionado, y además pues controlar esa abertura de fisuras y por supuesto las carreras de tensiones tanto en el hormigón como en el acero y llegar a una solución. El problema del hormigón parcialmente pretensado es que para poder analizarlo, para poder analizar un hormigón pretensado en situación fisurada, el análisis es más complicado ya que el comportamiento es no lineal, incluso en fase elástica, o sea, en fase antes de la plastificación de los materiales, ya que
la posición de la fibra neutra, ya que interviene la fuerza de pretensado en el equilibrio de fuerzas. La posición de la fibra neutra no es constante con la carga. ¿Sí? Como vemos en este gráfico, las curvas que están indicadas en diferentes colores representan diferente cuantía total de acero, y en el eje de las X tenemos el momento actuante dividido por, o dimensionalizado por el momento de pretensado, es decir, bueno, P por D, no es exactamente P por la excentricidad, pero es una medida del momento de pretensado. Y vemos que las curvas pues siguen esta tendencia, donde, por supuesto, cuando el momento es pequeño o cuando el pretensado es grande, pues tiende a estar a la pieza totalmente comprimida. La fibra neutra puede salir de la sección, pero a medida que el pretensado baja o el momento sube en proporción al pretensado, tiende a estas líneas de puntos, que son la solución de hormigón armado, es decir, con pretensado cero para las mismas cuantías. Claro, encontrar, por supuesto, si la fibra neutra está cambiando, pues estará cambiando también la inercia y todo esto es necesario para poder hacer el cálculo de las tensiones y de las carreras de tensiones en el nivel de carga correspondiente. Bien, el análisis es más complejo, eso es un precio que hay que pagar, pero podemos llegar a una solución que puede ser más óptima en algunos casos. Por ejemplo, para poner esto de manifiesto, voy a mostrar aquí un caso teórico de una posible torre eólica de hormigón armado, cimentada sobre terreno firme, y se considera un hormigón 60, y vamos a considerar que va a estar sometida a 120 meganewtons metros de momento, más o menos, debido a las oscilaciones del viento. Y tendremos una cuantía de armadura pasiva como esta que está indicada aquí, y una fuerza de pretensado dada por armadura adherente, que la vamos a ir aumentando cuando aumenta el grado de pretensado, y digamos, la cuantía de pretensado existente pues va a ir aumentando con el grado de pretensado, por supuesto, utilizando esta tensión de pretensado para tiempo infinito, considerando ya las pérdidas y el coeficiente de seguridad para cálculo de fisuración. Bien, si hacemos un estudio paramétrico variando la fuerza de pretensado, tener en cuenta que al variar la fuerza de pretensado también estamos aumentando la cuantía de acero, la cuantía activa estaría también subiendo. En esta gráfica de aquí arriba a la izquierda vemos la profundidad de la fibra neutra. Obviamente, a medida que sube la fuerza de pretensado, pues llega a un punto en que está la pieza totalmente comprimida. Esto ocurre más o menos para el 66% bueno, para este valor más o menos aquí, ¿no? 65 meganewtons. A partir de aquí ya la sección está totalmente comprimida y esta sería la zona pues, donde podría haber descompresión. El rango de tensiones que identificamos para SD max y SD min, SD max sería la curva azul, SD min la curva roja, y el carrera de tensiones de la armadura pues sería la curva gris. Obviamente vemos aquí en torno a los 60 meganewtons, donde al ser pretensado total, pues ya la carrera de tensiones en el acero llega a un mínimo, y prácticamente sería la situación más favorable para él. Y a partir de aquí el hormigón está totalmente multicomprimido en todo caso, ¿no? Porque está totalmente comprimido. Y en la zona por debajo de 30 meganewtons, pues podría haber descompresión y por lo tanto podría haber fisuración. Bien, la fisuración la vemos aquí en la curva azul, ¿vale? La abertura de fisura sería la curva roja, perdón. La curva roja sería la abertura de fisura. Obviamente, mayor abertura de fisura, que está indicado en este lado del eje Y, para menor fuerza de pretensado, y a partir de un determinado valor no habría abertura de fisura para estos niveles de carga. Bien, para definir cuál es la vida-fatiga, pues tenemos que identificar cuál es la vida-fatiga menor entre las fallas del hormigón o las fallas del acero. Aquí vemos que el acero tiene un máximo a partir de este punto, está indicado en la curva azul, y a medida que reducimos la fuerza de pretensado, pues vamos a reducir la vida de fatiga de este acero. Mientras que la del hormigón, en función del SD max y el SD min, pues va a seguir esta evolución que vemos acá. Vemos que en todo caso el mínimo va a estar dado por el hormigón. O sea, hay situaciones en las que
la fatiga puede estar controlada por el hormigón, situaciones en las que la fatiga puede estar controlada por el acero. En este caso particular, si está controlada por el hormigón, pues convendría reducir el grado de pretensado. Esta curva más grande la vemos acá. Y vemos que aquí está el óptimo, la máxima vida de fatiga, en torno a 43 meganewtons, que eso representa un 66% de la fuerza del pretensador total, en la cual la pieza, digamos, no descomprimiría para este rango de carga. Bien, visto este ejemplo, pues quiero comentar ahora en la parte final de la presentación otras comprobaciones para otros estados límites y otras posibles fuentes de interacción de la eficiencia de fatiga con otras situaciones que pueden ser habituales. En primer lugar, vamos a mencionar las solicitaciones a fatiga de cortante y de región D, las cuales voy a agrupar, ya que básicamente los mecanismos de resistencia cortante, como bien sabéis, están explicados en las normativas actuales como casos particulares de mecanismos de bilas y tirantes. Digamos, las formulaciones para resistencia a cortante al final se pueden deducir a partir de allí. Y las regiones D, pues el criterio general para dimensionarlos es utilizar mecanismos de bilas y tirantes. Entonces, en este caso tenemos que en general las situaciones de tensiones van a ser biaxiales, es decir, vamos a tener tensión y compresión actuando en diferentes direcciones, por lo menos será biaxial en un punto. Tenemos la posibilidad de despreciar las tensiones de tracción, por lo tanto eso sería un hormigón fisurado. Si solo tenemos en cuenta la resistencia de compresión, pues comprobaríamos la resistencia de fatiga de tracción. Digamos, si la tenemos en cuenta, tendremos que comprobar la fatiga tracción explícitamente con los modelos que hemos mencionado antes. En este caso tendremos que utilizar modelos de fatiga, los modelos anteriores, tanto para fatiga de tracción como resistencia a fatiga de compresión. Y como también hemos dicho, podemos despreciar las tensiones de tracción, hacer una estimación de las tensiones, considerando que el hormigón está fisurado. Obviamente las tensiones van a subir en el lado de compresión y podemos hacer esta comprobación solo de las tensiones de compresión, que digamos es lo más habitual. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se han desarrollado estos modelos o cómo se comprueban en la práctica las regiones D? ¿Y cómo se comprueba en la práctica? El cortante es con un caso particular de región D y es con métodos de bilas y tirantes, las cuales se basan en teoría de plasticidad, como bien sabéis. Aquí tenemos una pequeña inconsistencia, si queréis, o gran inconsistencia, ya que hemos dicho que los niveles tensionales están por debajo de la plastificación. Es decir, el acero no va a plastificar en estos niveles de tensiones y, sin embargo, se permite aplicar los mecanismos de bilas y tirantes. Bien, este es el criterio práctico, si bien, como he mencionado, no es constituye una inconsistencia. La alternativa sería hacer un modelo pues, numérico, probablemente con un método de elementos finitos o aquel que tengamos más a mano, que tenga en cuenta la fisuración de manera explícita y hacer esta comprobación. Esto, por supuesto, es mucho más costoso, por lo tanto, los modelos de bilas y tirantes van a ser lo que probablemente utilicemos más veces. Bien, ¿cómo se tiene en cuenta este problema, ¿no? De que vamos a hacer un modelo plástico en una situación donde las armaduras van a plastificar? Pues de alguna manera es limitando la libertad que tenemos para aplicar redistribuciones de tensiones en los mecanismos de bilas y tirantes aplicados a región D en carga monotónica. Como sabéis, en esas situaciones pues tenemos cierta posibilidad para identificar los ángulos de inclinación de las bielas, un rango bastante importante de inclinaciones se permiten cuando la carga es estática o monotónica. Sin embargo, en estos casos, como no va a haber plastificación, tendremos que acotar más esas inclinaciones de las bielas. Cuanto más parecidos a las direcciones principales de compresión que obtendríamos un cálculo elástico, pues en principio mejor. Por supuesto, si limitamos el ángulo de las bielas, pues probablemente a la hora de calcular la armadura de cortante tendremos un mayor número de armadura transversal, ¿no? En nuestra revisión.
Y bien, esto es cuanto a criterios, y en general la comprobación se va a hacer como hemos mencionado antes. Tenemos que comprobar la resistencia a fatiga del hormigón y la resistencia a fatiga de la armadura, y lo que son los nudos siempre van a estar en un estado multiaxial, y pues utilizaremos uno de los criterios que hemos visto antes de situación multiaxial de tensión. Bien, este es el criterio general para regiones D, que por supuesto se puede aplicar para cortante. Lo que hemos dicho, me refiero al que teníamos en la diapositiva anterior. Sin embargo, para simplificar su aplicación a cortante, digamos que es un caso más habitual, que tendremos que hacer más veces. Existen formulaciones, tanto en el código como en el código modelo, para no hacer ese análisis tan detallado con región D, con biela y tirante. En el caso particular del aerocódigo, tenemos dos formulaciones. Una para piezas sin armadura transversal, donde lo que tenemos es una resistencia del hormigón a compresión, un V sub C. Y cuando tiene armadura transversal, como seguramente ya sabéis, el aerocódigo desprecia el VC, tanto con carga estática como en carga de fatiga en este caso. Tenemos que hacer una comprobación de armadura transversal acortante, atribuyéndolo todo a la armadura transversal, y lo que podemos es ajustar el ángulo de la biela, de alguna manera, para intentar compensar lo que en la normativa española nos podía dar el VC o en otras normativas, ¿no? En lugar de sumar VC más VCS, solo tenemos VS, pero sí que tendemos a aumentar el ángulo de la biela, del cotangente de teta, para conseguir pues, optimizar el número de armadura, la cantidad de armadura transversal. Este ángulo pues tendrá un máximo, ¿no? Va a venir limitado por la máxima resistencia atribuible a la biela de compresión, que como veis también está afectada por el cotangente de teta. Bien, el cotangente de teta que podemos utilizar bajo carga estática, la recomendación del eurocódigo es básicamente reducirlo, y la reducción es sacarle la raíz cuadrada, es decir que estaríamos pasando a un ángulo menor con este criterio, con este límite de aquí. En el código modelo tenemos, bueno, como os fijáis, si tenemos un elemento sin armadura transversal, de acuerdo al eurocódigo, no somos capaces de calcular el número de ciclos. Lo que nos proporciona es una especie de resistencia mínima fatiga, ¿no? O límite de fatiga para vida infinita, como mencionó Carlos Tomás en la presentación anterior, ¿no? Eso es, digamos, lo que viene a representar esta fórmula. Pero no somos capaces de saber, digamos, este es el límite inferior. Si queremos hacer una comprobación teniendo en cuenta el número de ciclos, digamos, en el eurocódigo no hay una formulación para eso. Sí podríamos hacerlo cuando ponemos armadura transversal, ya que podríamos tenerlo en cuenta a partir del número de la resistencia que le vamos a atribuir a acero en función del número de ciclos. En contraposición, el código modelo sí que tiene una formulación para VC en función del número de ciclos, que también es una escala logarítmica con una pendiente de 10 en este caso, que si os recordáis, cuando hablamos de la resistencia a fatiga a tracción, teníamos dos modelos, si estaba controlada por la tensión de compresión o controlada por la tensión de tracción, la pendiente puede ser 9 o ser 12. En este caso, pues es una especie de pendiente media, que de alguna manera tiene en cuenta que el hormigón aquí está en un estado multiaxial de tensión. Bien, saliendo ya de lo que es normativa actualmente, sí que está incluido en la monografía, y aquí lo quiero comentar, un reciente modelo desarrollado conjuntamente entre la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de las Islas Baleares, de resistencia a cortante de hormigón, que tiene esta formulación.
A diferencia de otros modelos, este se caracteriza porque atribuye, digamos, la parte principal, es decir, tiene en cuenta la capacidad cortante de la zona no fisurada de una pieza a flexión. Este elemento, este modelo, que digamos esta formulación aquí ya está simplificada, pero se puede encontrar en esta referencia, pues que viene de un análisis mecánico, presenta bastante menos dispersión que las diferentes formulaciones empíricas o semiempíricas que encontramos en las normativas actuales. Recientemente el ACI 318, la normativa americana, ha actualizado el módulo de resistencia cortante utilizando un criterio, podríamos decir que es compatible con la filosofía que presenta este modelo. Bien, en un estudio particular se ha propuesto aplicar este mismo modelo a intentar predecir la resistencia a fatiga de piezas. Y para hacerlo, como veis, este término de aquí, que es FCD a la 2/3, es una medida de FCT, al final de cuentas. Es decir, que la resistencia a compresión a cortante de la cabeza de compresión, si la aplicamos cortante, le estaremos sometiendo a un estado biaxial y, por lo tanto, tendrá en una dirección principal tracciones y en otra dirección principal compresión. Y la resistencia de corte va a estar limitada precisamente por resistencia de tracción. Pues bien, si esta resistencia de tracción la limitamos con la curva del código modelo de la resistencia de tracción, digamos, y aplicamos lo mismo que en el código modelo para VS, y sí que aplicamos la suma, vemos que la formulación responde bastante bien a resultados experimentales, con realmente un error frente a base de datos experimentales del 17% de la seguridad y un coeficiente de variación del 15%. Es decir, la formulación es extensible al caso de fatiga, afectando lo que es la resistencia de tracción del hormigón por el modelo que corresponde, y lo mismo para la armadura transversal. Bien, la fatiga puede interactuar con otras situaciones, ya que ocurre a lo largo de la vida de la estructura, y si bien es un estado límite último, no es un estado puntual que probablemente no ocurra nunca, sino que, digamos, evidentemente no queremos que ocurra, dimensionamos para que no ocurra, pero el proceso de degradación por los números de ciclos sí que va a ir ocurriendo durante la vida del servicio. En ese caso, sí que podría haber cierta interacción con otras situaciones, como puede ser el estado límite de servicio y la durabilidad, que básicamente son las dos diapositivas que me quedan ahora por comentar. Bien, en cuanto a las situaciones de servicio, existe esta formulación para identificar cómo pueden aumentar digamos, la deformada de la estructura en función del número de ciclos. Y recientemente también un trabajo de la Universidad de Burgos ha identificado una formulación similar, que experimentalmente ha sido calibrada hasta 1 millón de ciclos, para identificar cómo aumenta el ancho de fisura con el número de ciclos, la cual puede llegar a duplicarse, digamos, frente a la fisura que tendríamos para una primera carga. Otros aspectos son cuando estamos evaluando estructuras existentes. En ecosistemas existentes que ya están sufriendo procesos de corrosión, la armadura pues puede sufrir una picadura, y obviamente es un deterioro de la barra, es un aumento de los desperfectos, y esto afectará a la vía de fatiga. En esta publicación que podéis ver en la pizarra, en la diapositiva, se ha calibrado un modelo, digamos, experimental y numérico. Realmente el modelo numérico se utilizó básicamente para ampliar el número de casos, y las curvas de fatiga de las armaduras que podemos ver aquí para un determinado grado de corrosión, a medida que aumenta el grado de corrosión, pues como veis se van tendiendo hacia la izquierda. Pues este resultado también está explicado en la monografía. Y ya finalmente las conclusiones, las cuales, si me permitís, no las voy a leer, ya que la hemos ido comentando durante
la presentación. Y así no tomo más de vuestro tiempo. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Y hay unas pocas de preguntas escritas, Jesús, si pudieras echarnos un vistazo y contestar. Vale. Sí, a ver. Para la obtención de la capacidad de fatiga de cálculo, se puede tener en cuenta el coeficiente de confinamiento. En principio, te diría que sí, como criterio personal, no es algo que esté especificado en la normativa, ya que estuve mencionando un modelo para estado multiaxial de cargas, pero ese modelo no está en la normativa. La normativa básicamente habla de estado uniaxial. Entonces, pero si existe ese modelo multiaxial de tensiones, que al final de cuentas es lo que define el aumento de resistencia por confinamiento, te diría que sí. Finalmente, otra pregunta es, entiendo que el coeficiente de confinamiento es geométrico, sí, pero en el confinamiento por cinchado, por cercos de acero. Sí, a ver, antes te dije quizá demasiado rápido que sí, es un tema que diría que no está totalmente definido, pero ten en cuenta que cuando el confinamiento que te puede dar la armadura no existe en situación elástica, ¿vale? Pero va a ocurrir antes de la falla de fatiga. A ver si me explico. El acero de confinamiento lo que va a producir es una compresión lateral y entonces va a introducir al hormigón un estado multiaxial de compresiones, y si recuerdas la superficie de rotura que mencionábamos antes, pues encontrarías una resistencia mayor porque está multicomprimido. Pero esa multicompresión aparece cuando el hormigón empieza a expandirse antes de rotura, es decir, cuando estás llegando a niveles de deformación muy cercanas a la de la carga máxima, es cuando la expansión lateral crece muy rápidamente. La expansión lateral que te da el coeficiente de Poisson, que es, digamos, la que puedes tener hasta los niveles de tensiones de servicio, no es suficiente para desarrollar tanto confinamiento. Por lo tanto, en cuanto al confinamiento de la armadura transversal digamos, lo podrías llegar a desarrollar, pero en un estado ya donde el deterioro es evidente, porque ya la expansión lateral ya ha empezado. Rebollo me pregunta José Rebollo, uy, se están moviendo, perdón. ¿Hay un modo de reducir el coeficiente de seguridad del hormigón para poder disponer de un valor más alto a fatiga y evitar el 1.5 a partir de realizar ensayos específicos en obra? Previamente a utilizar el hormigón en obra, luego comprobándose en buena ejecución, etc. Vale, es una buena pregunta. La respuesta tiene que ir, digamos, iría en función de si hay un contexto donde puedes hacer eso y estar amparado por la normativa, o sea, si la normativa permite hacer eso o si es justificado o no. Bien, en principio tú podrías reducir los coeficientes parciales de minoración de los materiales en base a ensayos, eso está contemplado en la normativa, si bien los ensayos deberían ser representativos del problema. Y es un tema muy abierto, porque las imperfecciones que tienen que ver con la resistencia a fatiga del hormigón no es necesariamente la misma bajo carga monotónica. Es decir, cualquier imperfección geométrica que sea susceptible a la concentración de tensiones pues, debería estar representada en ese tipo de ensayo. Entonces, la idea sería que para hacerlo tendrías que basarte digamos, en el articulado, donde te permite la reducción de coeficientes parciales de seguridad en base a ensayos, siempre que los ensayos sean, digamos, representativos de la zona que tienes. Bien, Juan Vestini nos pregunta, respecto al ángulo en fatiga para cortante, el Eurocódigo en la ecuación 665 dice que teta tangente t igual a 1, sin embargo la ecuación se ha mostrado que la inversa de la cortante de teta menor que 1. Bien, el criterio es la raíz cuadrada de
de teta es la que tendrías que usar para comprobación a fatiga, ¿no? Demostrado la inversa, cotangente de teta menor que 1. Bueno, si en la nomenclatura, sí, si tengo cotangente teta menor que 1 es un error. Cotangente teta es mayor o igual a 1 y su límite superior, digamos, es la raíz cuadrada del valor con el que hubieras hecho la comprobación monotónica. Entonces es un error de la presentación. Bien, Mafren Petersen nos pregunta que en el modelo de Marie para cortante vale también para momentos de signos cambiantes, para aerogeneradores. Bueno, no lo hemos verificado para ese caso. La comprobación que hemos hecho es con carga del mismo signo. Por lo tanto, tendríamos que verificar que también funciona cuando tenemos carga cambiante. Bueno, hay que ver qué tal responden las cargas a los ensayos experimentales, ya que si tienes una situación de carga en la que has prefisurado la cabeza de compresión y la quieres volver a comprimir después, pues probablemente ya estaría debilitada. Pero digamos que de momento este caso tendríamos que verificar. No existen muchos resultados experimentales de momento para esto. Bien, la formulación del código modelo 10, la fatiga del hormigón a cortante sin armadura específica de cortante depende solo de Vmax y de la capacidad cortante como en el caso estático convencional, por la razón de que no depende del rango de tensión. Giorgio Anitori, no entiendo bien la pregunta. Giorgio, a ver, Sí, Jesús, se refiere a que la formulación no tiene en cuenta el rango tensional a la hora de verificar la fatiga. Entonces, como hemos comentado en varios puntos que la tensión máxima importa, que está representado obviamente por Vmax, pero el rango tensional también, pregunta por qué esa ausencia del doble parámetro. Vale. Bueno, en general, en cualquiera de las formulaciones de cortante, solo depende de la carga máxima. Digamos que si tú quisieras tenerlo en cuenta con mayor detalle, la alternativa sería modelo de velas y tirantes y hacer la comprobación a nivel de punto material. Pero a nivel de esfuerzo, ya esfuerzo integrado en la sección, la formulación normativa que nos propone